Buenas noches, chicos, señorita Lita, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues para iniciar, va a haber un pequeño cambio con respecto a las defensas de prácticas, debido a que la mayoría solicita permisos o justo, bueno, tiene contratiempos para evitar perjudicar su rutina normal. La modalidad va a cambiar. La de las se va a resumir en una única defensa el último día de clases. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Va a ser una defensa en vivo. Se les va a pedir que hagan algo, van a tener que compartir pantalla, hablar. Ya vamos a ver cómo va a ser la hermenéutica. En resumen, quiero que me demuestren qué han aprendido. ¿Ya? Ese es el primer pequeño aviso que les quería hacer. Así que eso. Entonces, antes de iniciar, nuevamente les recuerdo, debido a los problemas que la mayoría tiene, que es justo los días de defensa de práctica tienen un contratiempo, o justo estos días, no sé, siempre ocurre algo los días de defensa, para no perjudicarles y que tampoco sea, digamos, un perjuicio, ¿no? Dentro de su rutina diaria, les decía, oficialmente ya no hay defensas de prácticas, su nota se va a resolver el último día de clases, es el único día que va a haber una defensa. ¿Pero defensa de qué? De todo lo que hayan aprendido durante estas 3 semanas. Nuevamente les dije, es una clase de 1 hora, son 5, 20 minutos cada uno demostrando que han aprendido. ¿Ya? No va a haber un parámetro puntual, sino yo quiero saber que durante esos 20 minutos voy a armar alguna dinámica o algo para que ustedes explayen todo su conocimiento. Al final les dije, de eso se trata, ¿no? Porque, bueno, no sé si particularmente defendiendo prácticas o algo, quizás a veces resultaba incómodo. Me comentaron algunos ex alumnos y ex alumnas que había veces que los días de defensa de prácticas era como si la vida misma se alineara como para que justo ese día tenían algún problema, justo no podían hacer, y era medio complicado. Así que nuevamente, y ahora particularmente igual hablando, 3 de los 5 me pidieron hoy permiso para no defender sus prácticas por distintos motivos. Y pues nuevamente les digo, para no perjudicarlos y que tampoco sea ahí una espina diciendo, tengo que defender, hoy es clase de defensa y demás, mejor cambiemos la dinámica. Aprovechemos todos estos días de clases. ¿Va a seguir habiendo prácticas? Sí, pero justo para que ustedes practiquen y se preparen para ese último día de clases donde ustedes van a tener que manifestar ante mí todos sus conocimientos. Como podrán saber, bueno, como podrán suponer, perdón, ese último día de clases sigue siendo una clase normal. La clase tiene que ser grabada, su defensa va a ser grabada para el respaldo de Jato, ¿no? Así que prepárense bien para ese último día de clases, ¿listo? Se mantiene lo que habíamos dicho, ¿no? Basta con que quizás les pida compartir pantalla porque tal vez les pida que programen algo y que su micrófono esté bien. Pero la regla de las cámaras se mantiene. Nada de cámaras, no es necesario, no se preocupen. Aunque sea una única defensa, no es necesario a mi criterio. Yo soy feliz con que ustedes hablen, me digan y respondan bien o se explayen bien con respecto a las cosas que vaya a pedirles. ¿Listo? Eso como una pequeña modificación. Entonces, durante estos 5 días y los otros 2 de la siguiente semana, que son las únicas 7 clases que nos quedan, aprovechemos el tiempo para aprender. Dicho eso, chicos y chicas, que comience la magia. Hoy iniciamos un nuevo tema, el tema que le da nombre a este bonito curso de 3 semanas, que es justamente la programación orientada a objetos. Hoy vamos a aprender qué es la programación orientada a objetos, ¿listo? Y lo vamos a aprender de una manera bastante curiosa, ¿ya? Para eso entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, me van a avisar si se puede ver. Denme un momentito. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Supongo que sí. Si alguien no ve, me avisa. Iniciemos con el tema. Esto no, esto sí. Programación orientada a objetos. Aquí está nuestro bonito slide. Iniciemos. Para empezar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Habíamos dicho, bueno, creo que no sé, pero de todos modos,
La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. El primer día de clase les comenté que uno de los peores errores, o bueno, de los mayores traumas que uno puede tener, hablo también por experiencia personal, es intentar aprender dos cosas a la vez cuando eres increíblemente novato en ello. Por ejemplo, particularmente cuando aprendes a programar en Java, hay quienes te enseñan el paradigma a la vez que te enseñan los fundamentos del lenguaje. Y eso puede ser un poco enredoso. Particularmente para mí, pues era medio complicado a ratos tratar de entender, tratar de conectar ideas. Difícil no es, como les dije, pero normalmente cuando uno aprende, pónganse 18 o 17 años, pues el orden no es una de las características de la mayoría, ¿no ves? Así que te puede costar un poco más, ¿no? Habituarte a un ritmo de estudio un poco más fuerte. Pero bueno, en resumen eso. Es por eso que, como propuesta, siempre yo he tenido, particularmente para enseñar a programar, separar bien estas dos cosas. Los fundamentos, que es una cosa habla netamente del lenguaje, que es justamente el módulo previo a este. Y una vez que sepas fundamentos, aprender el paradigma es fácil. Porque solamente es, ok, te voy a decir otra manera en la que vas a ordenar todo lo que tú ya sabías hacer antes. Eso es lo único que te dice el paradigma. El paradigma son como reglas. Cuando escuchan paradigma siempre entiendan como manera de hacer algo, una propuesta de cómo hacer algo, ¿listo? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es el paradigma de programación orientada a objetos? Pues justamente es una manera de programar donde te dice cualquier cosa que tú quieras programar va a ser una abstracción de algún dominio con respecto a tu problema, donde todas tus entidades relevantes van a ser clases. Dichas clases sirven como molde y nacen objetos a partir de esa clase. La interacción de esos objetos es lo que le da vida a tu programa. ¿Ya? Pues para entender mejor esto, veamos un par de conceptos importantes. Este paradigma tiene como pilares 4 conceptos importantes que vamos a ver durante esta semana. Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Herencia y polimorfismo son dos conceptos que más avanzados con respecto al procesamiento de objetos, que lo vamos a ver yo estimo el día miércoles. Pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es abstracción. ¿Ya? Encapsulamiento va a ser mientras empecemos a codificar. Pues bien, estos son los pilares del paradigma. Nunca se olviden, si algunas veces preguntan cuáles son los pilares, estos 4. Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Son lo que le da vida o son lo que sustentan al paradigma. ¿Ya? El primer término es el más relevante y con el que vamos a empezar hoy. La abstracción. ¿Qué es la abstracción? Pues entiendan a partir de ahora que la abstracción es esa capacidad que tú tienes de ignorar detalles y concentrarte en un nivel bastante alto de tu problema. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Imagínense que yo les dijera, no sé, quiero hacer un programita que, por ejemplo, sea una veterinaria. Me acuerdo que ese era mi primer proyecto en programación en mi segundo semestre. Tiene que registrar mascotitas, tiene que poder tener horarios de atención, ofrece otros servicios, ¿no? Cosas así. Imagínense, por ejemplo, ese contexto. Yo creo que en algún momento vas a tener que tener la entidad mascota. O sea, necesitas modelar de alguna manera datos relevantes de aquello que llamamos mascota, ¿no? Digamos, siendo muy particulares, imagínense que es una veterinaria para perritos. Te necesitas una entidad perro. Entonces, ¿qué necesitas o qué cosas son relevantes de esa tu entidad? Ahí es donde entra en juego la abstracción. Porque un perro tiene bastantes detalles, ¿no? O sea, cuanto más minucioso seas, podrías sacar millones de detalles. Pero realmente a ti, ¿qué te interesa de eso? Tú abstraes lo relevante con respecto a lo que a ti te interesa ese momento. Por ejemplo, para una veterinaria, quizás su raza, quizás su peso, datos médicos, ¿no? O, no sé, aparte de eso, edad, cosas así. Pero imagínense otro contexto donde tú estás desarrollando un videojuego y necesitas modelar perros. Ahí quizás necesites más detalles. ¿Por qué? Porque tu contexto es otro. Sin embargo, hablas de la misma entidad en términos generales. Pero entonces, ¿de qué varía programa a programa? Del nivel de abstracción que tengas con respecto a aquello que quieres representar. Es por eso que es importante. Y les decía, la abstracción es esa capacidad de centrarte en el problema mayor ignorando las partes. Eso de ignorar las partes es interesante. ¿Por qué?
Lo que te propone esto es que te dice, tú empieza a hacer, o sea, concéntrate en cosas de arriba, en el problema principal. Y aunque tengas que tener ayuda de pequeños módulos, digamos, módulos entre comillas, que te ayuden a obtener datos, a realizar cosas, tú imagina que ya funciona, asumí que ya funciona. Y bajo esa premisa, seguí pensando en tu solución general, en lo de arriba. Eso igual es interesante cuando ya se ve aplicativamente, porque es bastante útil no preocuparte por detalles y luego recién implementar los detalles. Es una manera interesante de programar. Pero bueno, eso como inicio. Ahora, vayamos a lo que nos interesa. Clases y objetos. Hoy vamos a empezar a programar. Sí, claro que sí. Pero empecemos con los dos conceptos más importantes y de hecho los más trillados y a pesar de eso que son muy complicados de definir. Normalmente cuando se aprende esto, antes hablo igual de experiencia personal, te decían, ¿no? Te hacían, bueno, no te hacían, sino tú en tu humildad, en tu sencillez. Normalmente cuando nos hacen aprender algo solemos ser muy memorísticos, normalmente. Pero como les dije, la programación tendrían que cambiar. Tendría que aprender algo de tal manera que ustedes puedan definirlo en sus palabras. Siempre recuerdo cuando me decían, si un ingeniero y un niño te preguntan qué es programación, tú sabes qué es, pero ¿cómo le explicarías a cada uno? Un profesional y alguien que no sabe nada. Si tú sabes algo, vas a poder encontrar las palabras, ejemplos, analogías para hacerles entender a ambos. Es por eso que no sirve de nada memorizar algo, porque no es como que siempre va a ser, bueno, o sea, esas palabras en las que se definen, no es que lleguen a ser entendibles necesariamente para todos. Entonces siempre tengan ese pequeño cuidado, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Para eso dejen que mi locura los ilustre. Vamos a entender como clase a eso que actúa como un molde. ¿A qué me refiero con molde? ¿Por qué solo la palabra molde? Las clases hemos dicho que van a ser nuestras entidades que queremos representar, que queremos simular. Sin embargo, las clases solo albergan o se definen en base a las cosas que justamente nos interesan de esa entidad, ¿no? Pero como les digo, lo define para todos. Imagínense a los humanos, a los seres humanos. Todos nacemos del mismo molde. ¿Por qué? Porque en teoría, técnicamente, todos nacemos con ¿qué? Todos nacemos con ¿qué? Par de ojos, o todos tenemos, no sé, alguna altura con la que nacemos, algún peso con el que nacemos, algún color de piel con el que nacemos, alguna cantidad de cabello con la que nacemos. Pero ahí es donde quiero que vayan discerniendo. ¿Bien? Todos tenemos lo mismo, pero cada humano le da su propio valor a aquello que tiene. Imagínense un humano ya normal, no recién nacido. Por ejemplo, no sé, imagínense que puedes ver ahí a un chico de pelo largo, que es alto y es moreno. Por otra parte, podrías estar al lado de su amigo y lo ves si eres, digamos, más bajito, pero él es choco, tiene otro color de ojos, pero al final todos comparten las mismas características. ¿Cuál es la diferencia de humano en humano? El valor de esas características. Entonces, ¿la clase qué es? Como les dije, la clase llega a ser el molde. Define todo lo general que van a tener todos los que puedan nacer a partir de ese molde. ¿Y quiénes son los que nacen a partir de ese molde? Los objetos. Entonces, a partir de ahora entiendan la clase como eso. ¿Qué dice una clase? Dice, define propiedades y comportamiento de un objeto. Como les digo, esas son cuestiones, son definiciones muy teóricas. Prefiero que lo entiendan en manera más a su estilo. ¿Qué es una clase? Siempre acuérdense del moldecito de galletas. ¿Por qué el moldecito de galletas? Cuando tú tienes un moldecito de galletas, cuando haces galletitas, el molde, ¿qué es lo único que hace? Define la forma de la galleta. Una estrellita, un unicornio, lo que tú quieras. Sin embargo, ¿cada galleta va a ser distinta? Sí. ¿Por qué? Porque depende de la receta. Quizás tú quieres una galleta de unicornio de frutilla o una galleta de unicornio pero de coco. Al final del día son galletas de unicornio, pero cada una tiene su propio sabor. Pero ambas tienen sabor. ¿Cuál es la diferencia? Que los sabores son distintos de galleta en galleta. Entonces siempre capten esa idea, ¿ya? Las clases definen propiedades, características, cosas generales. Es cada objeto quien le da su valor propio a eso que se ha definido. ¿Listo? Entonces eso siempre tenganlo en consideración, tómenlo en cuenta y por favor nunca se olviden. Ahora vayamos a lo que nos interesa.
¿Cómo creo una clase? ¿Cómo creo un objeto? Para eso vamos a tener los elementos de una clase. Y para no quedarnos ahí viendo una pantalla, vayamos al buen BlueJ. Nos vamos a crear un nuevo proyecto, nos generamos un nuevo proyecto. Ya estamos en el tema 3, que es la programación orientada a objetos. Ok. Aquí tenemos nuestro proyectito y nos vamos a crear un ejemplo. Puedes crear, imaginemos que vamos a simular algo, vamos a modelar algo. ¿Qué cosa quieren modelar? La verdad no tengo idea. A ver, no sé, a ver, veamos mi celu, ¿qué me propone? Ya, vamos al siguiente. Todos tienen redes sociales, supongo que sí, yo creo que sí. Así que simulemos lo más facilito. Imaginemos un contacto digital, ya sea en cualquier red social, siempre suele haber esa entidad que simula un contacto, ¿no? Un usuario, entre comillas. Más que usuario para nosotros va a ser un contacto. ¿Listo? Contacto. ¿Ya está? Ahora empieza la magia. Recuerden, nuestro contacto es simular un contacto digital, así que vamos a hacer eso. Aquí es donde empieza un par de cambios, ¿ya? Nosotros, hasta el día de hoy, normalmente cuando creábamos una clase, les decían, nuestros ejercicios mismos nos decían, implementa métodos. Y nosotros implementábamos métodos, pero ¿se acuerdan que terminábamos borrando toda esta cosa de aquí? ¿Alguna vez se han preguntado qué es toda esa cosa de ahí, que siempre lo borrábamos? Pues el día de hoy les voy a contar. Esto de aquí son cosas de documentación, así que por ahora no nos interesa. Pero a partir de aquí sí nos interesa. ¿Listo? Ya no vamos a borrar nada. Ahora vamos a ver la nueva forma en la que vamos a trabajar. Después del bloque de la clase, les recuerdo que esto se llama bloque de clase. ¿Por qué? Indica, tienes un modificador de acceso público, ¿ok? Palabra reservada class. Indica que estás por aperturar un bloque de clase, pero necesitas un identificador. ¿Cuál es el identificador de esta clase? La palabra contacto. Listo. Abres el bloque de la clase y por aquí abajo se está cerrando. Dentro de este bloque, que es lo que tú tienes, a partir de ahora, con la programación orientada a objetos, vamos a visualizar una clase como si se dividiera en 3 partes. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 3 partes? El nombre de la clase, los atributos y los métodos. ¿Listo? Por ejemplo, en esta imagen tenemos el ejemplo de una clase perro, justo de lo que andábamos hablando, de perritos. ¿Ya? Pero miren cómo está dividido. Tiene el nombre de la clase. En esta parte del medio van a venir lo que son atributos. Enseguida les voy a decir qué son esas cosas y los métodos. Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, a partir de ahora ya no vamos a hacer todo solo dentro de estos bloques amarillos. No. Vamos a necesitar un poco más de estructura. ¿Ya? Empecemos por lo primero. Nos dice, la primera parte es el nombre de la clase. En efecto, esta primera parte indica el nombre de la clase. Listo, yo ya lo tengo. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte se llaman los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos de una clase, entiéndanlo como las características de aquello que estás definiendo, de aquello que quieres simular. Por ejemplo, nuevamente, les dije, de un perrito para simular una veterinaria, ¿qué me interesaría? Pues un perro tiene las siguientes características. Tiene una edad, tiene una raza, tiene un peso, cosas así, ¿no ve? O otro contexto, imagínense que tienen que simular, a ver, algo clásico, justo en el proyecto que ando ahora. Tienes que simular estudiantes, que es lo que tiene todo estudiante, una cantidad de materias, cosas así. Quizás las materias se dividen, ¿no? Quizás tienen laboratorios, el estudiante como tal tiene un código, tiene una cantidad de materias aprobadas, tiene un promedio, pero como les digo, cada cosa que caracteriza a un algo se llaman atributos, ¿ya? A partir de ahora siempre entiendan los atributos como eso, ¿ya? Son características de algo. En este caso, un contacto, ¿qué cosas tiene? Un contacto digital. Pues vamos a ir imaginando, pero antes de eso, les dije, no vamos a borrar nada de lo que sea autogenerado, quiero explicarles qué es. Miren aquí, en un comentario te dice, estas son variables de instancia. Reemplázalas de abajo con las propias. Entonces, ustedes dirán, ¿no me acabas de decir que esto era un atributo? Que aquí lo primero que tienes que hacer es atributos. ¿Por qué dice variables de instancia?
Pues son nombres que se les pone, ¿ya? Normalmente a estas cosas que vamos a conocer como atributos se les dice variables de instancia, variables globales, atributos, características, campos, igual se les dice. Tiene bastantes sinónimos según la bibliografía que tú revises o según la que vayan manejando sus colegas superiores, instructores o inferiores. No sé, pero es bueno que conozcan todos los nombres que se les da. En nuestro caso particular siempre lo vamos a llamar atributo. ¿Listo? Pero recuerden, tiene sinónimos como variable de instancia, variable global, campos, atributos, características, etc. ¿Ya? Entonces, esta primera parte, este bloque blanco que ves, justo después de la creación, de la apertura del bloque, este espacio en blanco es donde tú puedes declarar todos los atributos que vas a tener. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles vamos a tener? Yo borro esto porque esto era del ejemplo, a mí no me interesa. ¿Yo qué atributos voy a tener para una clase contacto? Imaginemos que vamos a tener 3, ¿listo? Y por ejemplo, todo contacto se lo guarda con un nombre. Entonces yo voy a tener un atributo de tipo nombre. ¿Cómo le declaro? ¿Cómo le digo, oye, contacto, vas a tener un atributo nombre? ¿Cómo hago eso? Pues es lo mismo que crear una variable. Tú dices, tipo de dato es string, ¿qué se llama? Se llama nombre. Listo, así de simple y sencillo. Y le pones punto y coma. Aquí es donde empieza a tomar sentido un poco esto que nos dijeron. Los atributos son un tipo de variable. Recuerdan que hasta hace poco les había dicho que dentro de los métodos, cuando tú te declaras variables, por ejemplo, no sé, cuando tú creas algo aquí, se les llama variables locales. ¿Por qué se les llama variables locales? Porque nacen dentro de un método. Por tanto, su tiempo de vida es igual a la del método. Por otra parte, habíamos conocido igual los parámetros. Esas cositas que van aquí, ¿no ven? El constructor. ¿Qué es lo que pasaba con esos parámetros? Les había dicho, también son variables. La diferencia, estas variables son especiales porque se las declara en los paréntesis y su única función es recibir el dato que te llega de afuera. Pero también es una variable al final del día. Y ahora estamos conociendo el tercer tipo de variable, las variables de instancia o denominadas también variables globales. ¿Por qué se les dice así? Porque dichas variables, al estar declaradas fuera de cualquier método, fuera de cualquier bloque amarillo, su tiempo de vida ya no se limita a la de ninguno de estos. Su tiempo de vida y su alcance, es decir, donde puedes usarlo, es en cualquier parte dentro del bloque verde, porque ahí están naciendo. Es por eso que se les denomina globales, porque cualquier método va a poder acceder aquí. Ya que está naciendo afuera, por tanto su persistencia, su vida es mucho más extendida que crear una variable local. Les dije, las cosas locales nacen cuando se ejecuta el método, mueren al finalizar el mismo método. Entonces, a partir de ahora, los atributos, ¿qué cosas son? Un tipo de variable. Formalmente, ¿qué se les llama? Variables de instancia o variables globales. Pero nosotros, en el sentido bien fraternal, ¿qué le vamos a decir? Atributos. Pues bien, aquí está. Otra característica de los atributos a tomar en cuenta, y es muy importante, es que solo se los declara. ¿Se han dado cuenta que aquí no le he dicho tú como nombre vas a ser, digamos, mi nombre, ¿no es Dariel? No, esto no se hace. ¿Por qué? Nuevamente, recuerden, ¿qué estamos haciendo? Creando una clase. ¿Qué hace la clase? La clase actúa como un molde. Define lo que todos van a tener, pero cada uno le da su propio valor. Por ejemplo, si tú te quieres crear contactos, no toditos se van a llamar Dariel, no. Tú quieres crear contactos, no sé, de tu amigo, de tu amiga, de tu familia, de lo que tú quieras, ¿no? Hasta, sí, conocí a gente que tenía contacto a sus mascotitas y un número de emergencia. Yo sé que puedes variar, ¿no? No todos se llaman lo mismo. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando tú declaras atributos, tú estás diciendo qué características en común tienen toditos. Pero los valores van a ser propios de cada uno. Y es cada uno quien le va a dar eso al momento de nacer. Tú por ahora declaras lo general. Yo sé que todo contacto va a tener un nombre. Listo. Por otra parte, aquí a este tipo de variables se les agrega un modificador de acceso.
Dicho modificador de acceso es el modificador de acceso private. ¿Por qué los atributos son privados? ¿Por qué esto no puede ser public? ¿Por qué esto no puede ser, no sé, así nomás, el por defecto? Tiene que ver mucho con el sentido del formalismo. Te dicen que un atributo tiene que ser privado porque solamente la clase misma es quien es dueña absoluto, o como quieran entenderlo, de ese atributo. ¿Por qué? Porque es mío. Eso se basa básicamente en eso. ¿Por qué una clase de afuera, por qué alguien de afuera tendría que tener poder sobre algo mío? Eso no debería ser así. Entonces se basa más o menos en ese principio, de que las clases externas a la clase A, imagínense esta clase en particular, cualquier otra clase externa no debería poder a sus anchas manipular directamente tus atributos. ¿Por qué? Porque son tuyos. Si quieres saber el valor, si quieres modificarlo, que lo haga de la manera correcta. Y vamos a aprender posteriormente cuál es la manera correcta, ¿ya? Y siempre hagan la analogía con ustedes mismos. Pues imagínense cuando ustedes, en cuanto a sus atributos, no sé, cosas personales como tu carnet, cosas como tu billetera, tu celular, no están visibles a todo el público, ¿no? O sea, si alguien quiere saber, si alguien te dice, oye, ¿qué te llamas? Oye, quiero saber tu número. De la manera correcta es preguntando, ¿no? No es como si la gente fuera y te sacara tu celular, te dijera, ah, mira, esto es su número, ya anota, no. Eso sería muy grosero, ¿no ve? Siempre tengan esa misma analogía con esto de las clases. Tus atributos son tuyos, las cosas tuyas. Si alguien quiere saber, conocer, preguntar, que lo haga de la manera correcta. Con las clases pasa lo mismo. Los atributos que tú declaras son características que te hacen quien eres. Por tanto, son privadas. ¿No ve? Eres tú como clase quien tiene el poder absoluto sobre ellas. Sin embargo, clases externas no. Si quieren manipular, conocer sus datos, que te pregunten, que lo hagan de la manera correcta. Es por eso que basándose en ese principio igual, para evitar igual modificaciones o accesos demasiado bruscos, el modificador de acceso de los atributos todo tiende a ser privado. No les digo que siempre van a haber cosas así. Hay gente que por facilidad de acceso, pues dice, me ahorro un método, si esto lo dejo así público, soy feliz. Pero como les digo, por buena educación normalmente les van a enseñar que un atributo siempre tiene que ser privado. ¿Ya? Entonces, eso. También hay otro modificador que le ponen, que es el protected. Eso vamos a verlo en herencia. Vamos a discutir un poco sobre su utilidad. Pero por ahora, atributos privados. ¿Por qué? Acuérdense de ustedes mismos. Cosas personales suyas son privadas. No las muestran a todo el mundo. Si alguien quiere saber conocer, aparte de ganarse confianza, tiene que hacerlo de la buena manera. Entonces, aquí está. Ya hemos declarado nuestra primera variable, nuestro primer atributo. ¿Qué otros atributos más tiene un contacto? Pues puede tener los que quiera. Vamos a tener otro, es privado, no se olviden eso. Un contacto, digamos que va a tener un número. Se va a basar en un entero y se va a llamar número. Un self. Num. Listo. Sé que puede tener código ahora, pero estamos haciendo solo un ejemplo. Imagínense que es un tipo de dato entero y ya. ¿Listo? ¿Qué más tiene un contacto? No sé, normalmente tiene un correo, aunque creo que ya no sé qué tanto se use eso. Pero bueno, solo para el ejemplo, ya que es la clase de ejemplo, no estamos haciendo un problema así mega concreto. Tenemos estos dos. ¿Cuántos atributos puede tener una clase? Los que te dé la gana. Y como pueden observar, tus atributos, al ser variables, pues su tipo de dato puede ser primitivo o no primitivo. Incluso podrías tener algo como esto. Imagínate que un contacto tiene varios, no sé, varios qué. Tiene varios links con respecto a otras redes. Podrías tener un array, imagínense, un atributo que va a ser privado, que es de tipo string, porque es un array de cadenas. Es un array, podría ser hasta matriz si te da la gana. Y aquí podrías ponerle links. Listo, igual es un atributo, podrías tener. Entonces, como pueden ir observando, los atributos son cosas que caracterizan a eso que estás queriendo representar. Por tanto, sus atributos van a depender exclusivamente de ti, de tu abstracción, de qué cosas quieres representar, qué es para ti lo relevante. ¿Listo? Entonces, de poder se puede.
Por ahora dejémoslo ahí. Tenemos un nombre y su número de celular. Esto, vamos a poner número celular. Ya, no ser flojo. Listo. Y ya está. Entonces, esta es la primera parte. Después del bloque de una clase, inmediatamente se crea, ¿qué cosa? Los atributos. Se empiezan a declarar los atributos. Les recuerdo, el atributo por protocolo debería ser privado. Y pues un atributo solo se declara, no gana un valor inicial. Pero aquí hay una excepción. ¿Cuál? La única vez que ustedes van a ver que un atributo tiene un valor inicial es cuando se trate de una constante. Imagínense que para todo contacto voy a tener una constante código, que digamos que es el código del país, yo qué sé. ¿Cómo creo constantes? ¿Se acuerdan cómo creamos contenedores constantes? Variables de tipo constante. Eso es de fundamentos de programación, por si acaso. Si no se acuerdan, les refresco un poco la memoria. Para crear una constante, tú tienes que hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este caso hemos dicho un código, ¿no ve? El código va a ser de tipo string, digamos. O de tipo doble. Sí, que sea de tipo string. ¿Cómo tú creabas una constante normalmente? Pues era lo mismo que una variable. Era, digamos, un int... string. Código. Ya. Normalmente es igual que una variable. Código, tararán. Y aquí vamos a poner el código más 591. Lo de siempre, ¿no ve? Pero aquí ocurre la diferencia. Hasta aquí es una variable común y corriente. ¿Cómo lo vuelves una constante? Para empezar, palabra reservada final. La palabra reservada final indica que está antecediendo una variable y por tanto lo está convirtiendo en una constante. ¿Listo? Eso nunca se olviden. La palabra reservada final indica o siempre está en la línea de instrucción de aquello que está transformando en una constante. Por otra parte, para diferenciar constantes de variables, existe un protocolo que te dice los nombres de las constantes tienen que ir todo en mayúscula. Por tanto, cuando alguna vez vean cosas así, o sea, variables que estén todo en mayúscula, es porque son constantes. Las más famosas que van a ver por ahí alguna vez son pi, la gravedad, ¿qué más hay? O cosas como esto, ¿no? El código, o depende mucho de los problemas que hagan. Listo, nada más. Y otra característica de una constante es que tiene que ganar valor inicial el momento de su declaración. Entonces, aquí está. Le estoy diciendo cuál es el valor de esta constante, 591. Listo, ya está. Ahora, como es un atributo, también debería ser privado. Privado. Listo. Entonces, aquí tengo una constante. Es la única vez que van a ver que un atributo, tiene un valor inicial cuando se trate de una constante. Aquí incluso quizás vean normalmente que este final viene acompañado de una palabra reservada static. Final static algo. No sé si les han enseñado en fundamentos de la programación, pero les recuerdo, la palabra reservada static indica que algo deja de pertenecer a los objetos y ahora pertenece a la clase. Esto lo vamos a ver mejor cuando terminemos nuestro ejemplo del contacto, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Listo? Con este static ahí, bien bonito. Pues bien, ya está. Tenemos de todo un poco. Dos atributos normales y aquí tenemos una mega constante de clase. Una constante de clase. Listo. Como les dije, hasta ahí es la primera parte. Miren, en el ejemplito aquí nos ponía que perro tenía los siguientes atributos: nombre, raza y altura. ¿Tiene sentido? Sí, porque son características de un perro, ¿no ve? Según el dominio que tú tengas de problema, son relevantes: nombre, raza, altura. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Son los métodos. Y los métodos es algo que ustedes ya conocen, porque lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Sin embargo, hay un método bastante particular, bastante especial. Es más, hay gente que aún debate con que si esto debería ser considerado o no un método. Este primer bloque amarillo que van a ver normalmente se le llama constructor. Algunos le llaman método constructor. Algunos dicen no es un método. No debería ser llamado método, pero como les digo, son debates. Para nosotros se va a llamar constructor y ya.
¿Tiene la misma naturaleza que los métodos? Sí, se parece bastante, pero tiene una gran particularidad que lo diferencia. Y vamos a verlo a continuación. Esto les dije, esta parte azul es para documentación, pero lo voy a dejar ahí para que vean qué es esto. ¿Qué es esto de constructor? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace un constructor? ¿Por qué es tan especial? Pues hace lo siguiente. ¿Recuerdan que les dije que los atributos de una clase son las características que va a tener todos aquellos que nazcan a partir de esta clase? ¿Dónde creen que ganan su valor inicial? De eso se encarga nuestro amigo el constructor. El constructor es la parte del código donde se inicializan los atributos. ¿Listo? El constructor, tal como su nombre indica, construye. ¿Qué construye? Construye objetos. Cuando tú quieras crearte un contacto, vas a invocar al constructor de esta clase y le vas a decir, mira, quiero crear un contacto con las siguientes características. Le das y te va a dar, aquí está tu objeto que has creado. Entonces el constructor solo tiene ese único propósito. ¿Cuál? Dar valor inicial a los atributos. ¿Listo? En este caso tenemos el constructor de objetos de la clase contacto. ¿Cuál es su característica que les decía? Un constructor se escribe de la siguiente manera. Miren, lo vas a borrar. Un constructor es público y no tiene tipo de retorno de ninguna clase. Recuerdan que los métodos, por ejemplo este de aquí abajo, es de tipo int, ¿no ve? Esto que indica el tipo de retorno. Sin embargo, el constructor carece de tipo de retorno. Es más, ni siquiera tiene un tipo de retorno void. No. Directamente no tiene tipo de retorno. ¿Qué es lo único que tiene un constructor? Es público y copia el nombre de la clase. ¿Qué se llama tu clase? Tu clase se llama contacto. Contacto. Listo. Y al igual que un método, apertura paréntesis y por tanto apertura un bloque. Esto es un constructor. Esto bien bonito y sencillito. Al igual que un método, puede recibir parámetros. Y de hecho en este caso lo va a hacer. ¿Por qué? Cuando yo quiero crear contactos, le tengo que indicar un nombre, le tengo que indicar un número de celular. Entonces, estos son datos que me van a llegar de afuera, de otro lugar. Yo no los conozco de antemano. Hay otras cosas que sí puedes conocer de antemano, digamos. No sé, podrías tener aquí un boolean que diga, no sé, familiar, digamos. Y por defecto todo contacto inicia como si no fuera tu familiar. Cosas así, digamos. Pero como les digo, puede que haya a veces datos que tú ya conozcas de antemano. Esos datos no son necesarios que los recibas de afuera. Por ejemplo, hagamos eso que les dije ahorita del familiar. Vamos a tener un atributo que es privado, que va a ser de tipo booleano y se va a llamar familiar. Listo. Ahora, les decía, ¿cómo creo un objeto? Pues tengo que dar valor inicial a mis atributos. ¿Cómo hago eso? Pues eso ya depende, ¿no?, del problema. En este caso en particular, me van a llegar dos datos de afuera, el nombre y el celular. El valor del boolean familiar sé que por defecto va a iniciar en false. Y tengo una constante. ¿Cuál es la característica de la constante? Nunca cambia, por eso es constante. Pues bien, iniciemos. En este constructor contacto yo digo, me llegan dos datos de afuera. Me llega el string nombre y me llega, ¿qué cosa? El int número de celular. Número celular. Listo. Esos dos me llegan de afuera. Ahora, ¿qué es lo único que hago dentro de un constructor? Asignaciones. Es lo único que vas a hacer. O invocación a métodos también puedes, pero normalmente son puras asignaciones. En este caso, yo quiero asignar. Quiero que mi atributo, nombre, guarde el valor que le llegue de afuera que está siendo recibido en este parámetro. Y aquí va a pasar algo interesante. Si yo me limito a lo que sé de fundamentos, digo, mi atributo, que se llama nombre, quiero que ahora guarde el valor de mi parámetro, que también se llama nombre. Y aquí ocurre una ambigüedad. ¿Qué estás haciendo aquí? Y aquí es donde ocurre algo curioso. Normalmente, para evitarte este tipo de problemas, te recomiendan al parámetro que declares que va a recibir el valor de un atributo, ponle o antecedele un prefijo que indique que es un valor distinto. ¿A qué me refiero? Aquí en vez de decir nombre, podría decir valor nombre. Allá, así, aquí se diferencia. Tú puedes decir que tu atributo nombre
se va a inicializar con el valor que esté en el parámetro. ¿En qué parámetro? En el parámetro valor nombre. Allá esto tiene más sentido. Dices, mi atributo va a guardar el valor que le llegue a este parámetro. ¿No ve? Entonces, aquí así es más entendible. Sin embargo, esto que hemos hecho hace ratito, que de nombre igual a nombre, no es que esté mal. Es más, ni siquiera es un error de sintaxis ni de nada. Te va a decir normal, tú dale. Pero en este tipo de casos, como tu atributo tiene el mismo nombre que tu parámetro, y tú dejas esta instrucción así, no te va a funcionar bien. ¿Por qué? Esto tiene que ver mucho con eso de los ámbitos de las variables. Cuando tú dices nombre, Java ¿saben qué entiende? Está diciendo una variable. Vamos a buscar esta variable. ¿Dónde está? Y empieza su búsqueda desde adentro. Está dentro del método, revisa, dice, oh, he encontrado un nombre. Aquí está. Entonces, si vuelve a buscar esto, es lo mismo, le va a encontrar al mismo. Es como si estuvieras diciendo, quiero que el parámetro sea igual al mismo parámetro. Y esta cosa de aquí afuera se queda vacía. Para hacer la prueba, vamos a ver. Miren, vamos a probar esta cosa de aquí. Vamos a hacer la prueba. Quiero que vean esto con un ejemplo. Miren, si tú compilas esto, compila, normal, no te hagas lío. Veamos a ver qué pasa, a ver qué onda. Esto no estamos usando de momento, vamos a borrar. Nos quedamos con esto, ¿ya? Miren qué es lo que ocurre si yo dejo esto así, nombre igual a nombre. Yo tengo la clase, quiero crear un objeto. ¿Cómo crear el objeto? Clic derecho y esto es la invocación al constructor. Le doy clic. Me dice, para crearte un objeto de tipo contacto necesito un nombre. Y tú bien bonito le dices, quiero que sea Dariel. Le das OK y se ha creado tu objeto. Ahora, esto es un ejemplo importante, igual digo un dato importante. Cuando creamos objetos, siempre se crean en esta parte de aquí. ¿Y recuerdan que podíamos inspeccionarlos? Pues aquí también podemos hacer lo mismo. Le das clic derecho y le das a inspeccionar. Igual a, ¿qué se despliega? Se despliegan tus atributos. Y aquí quiero que noten algo. Miren nuestro atributo nombre, está nulo. Pero nosotros le hemos dado un valor al constructor. ¿Por qué esta cosa sigue nula? Es justamente por esto. Nunca le he encontrado tu atributo. Al buscar una variable de nombre, he encontrado a esta 2 veces. Y le ha dicho, tú eres igual a tú. Para evitar este problema es que les dicen o nos recomiendan, en vez de que se llamen lo mismo, antecede un prefijo. Valor, nombre. Oh, ya. Entonces, de esta manera, es más, de esta manera Java no se confunde. Dice, anda a buscar una variable que se llame nombre. Va a buscar, le encuentra tu atributo. ¿Quieres que ese atributo guarde qué cosa? El valor que se encuentra aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces es súper entendible, ¿no? Mi atributo, nombre, va a guardar lo que contenga esta otra variable que se llama valor nombre. Con ese cambio, miren, yo ya he compilado, hagamos la prueba cómo funciona. Si yo le doy Dariel otra vez, Dariel, no se olviden las comillas para cadenas, e inspecciono esto, sorpresa, ahora sí ha funcionado. Mi nombre ya no es nulo, ahora es Dariel. ¿No ven? Aquí tal vez ustedes están preguntando, ¿por qué número de celular es 0 si no le has dado ningún valor? Por defecto, cuando usas tipos de dato primitivo, como son primitivos, Java les da un valor por defecto. Pero se han dado cuenta, cuando usas objetos y no tienen un valor, les los vuelve nulo. Tengan siempre bastante cuidado con eso. Para los booleanos, el valor por defecto es falso, por ejemplo. Aquí hay otra cosa interesante. Miren, hemos inspeccionado el objeto, pero ¿qué ha pasado? ¿Se han dado cuenta que solo hay 3 y nosotros teníamos 4? ¿Dónde está este código? ¿Dónde está esta variable? Aquí es donde entra en juego esto que les decía del static. Cuando algo es estático, chicos, chicas, deja de pertenecer al objeto. Ahora le pertenece a la clase. ¿A qué me refiero? Si yo le doy clic derecho a este objeto y lo inspecciono, tengo esto. Y miren aquí abajito, abajo a la izquierda, ¿qué me dice? Mostrar campos estáticos. Si yo le doy clic, ¡voilá! Miren que está aquí. Te dice, la clase contacto tiene un atributo que es estático y que se llama código. Bonito, ¿no? Ahora, es lo que les decía. ¿Qué creen que pasa si borro este static? Sigue siendo una constante, pero ojo, ahora es una constante de instancia, porque es igual que sus hermanos atributos.
le pertenece a cada objeto. ¿A qué me refiero? Miren, voy a mandar a compilar esto, me creo un objeto, le voy a dar un nombre, le vamos a dar Beatriz. Si inspecciono esto, sorpresa, ahora el objeto tiene 4 atributos. Tiene 3 que son variables y 1 que es constante, que es el código. Si ahora le doy a mostrar campos estáticos, no tienes ninguno. ¡Oh! Muy bonito, ¿no? Entonces eso es algo que quiero que entiendan y que siempre recuerden, ¿ya? Para que algo sea constante, basta con que sea final. Si a esto le agregan static, final static, que alguna vez van a ver para constantes que está así, el static, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace esta palabra reservada static? Convierte algo para que sea parte de la clase. Es decir, ya no va a pertenecer a los objetos, sino pertenece a la clase. Es más, este static incluso puede aplicarse a los métodos. Supongo que todos ustedes conocen el Public Static Void Main String Args. Es un método estático. ¿Qué son los métodos estáticos? Métodos que se invocan directo de la clase, no de los objetos. Es más, vamos a hacer la prueba con un método ahorita. Miren, eso es un dato importante que quiero recalcar. Digamos, tengo un public, lo que sea, algo súper simple, un public int, algo, solo para un ejemplo, ¿ya? Y yo lo de siempre, ¿no? Aquí vamos a retornar 3, 4, así de súper simple. Para invocar este método, normalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crearme el objeto, miren, clic derecho aquí, tengo que crear el objeto, tengo que darle un nombre, le doy OK. Y es el método quien invoca, es el objeto quien invoca el método. 4. Pero, ¿qué pasa si este método lo vuelvo estático? Public static, int algo. Les dije, cuando algo se vuelve estático, ahora pertenece a la clase, ya no a los objetos. Lo mando a compilar, compila. Si le doy clic derecho, ¡sorpresa! Miren qué ha aparecido aquí. Ha aparecido nuestro método algo. Yo lo puedo invocar directamente, miren, sin crearme un objeto. Y ahí está. Sigue haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora le pertenece a la clase, ya no a los objetos. Por tanto, es la clase quien puede invocar al método. Si yo me creo un objeto, a pesar de todo, miren, yo voy a intentar crear un objeto, va a crearlo normal. Pero ahora el objeto ya no tiene métodos. ¿Por qué? Les dije, este static hace que algo, que lo que sea que esté volviendo estático, es como si le dijera, ahora le pertenece a la clase, ya no a los objetos. Es por eso que miren, este objeto ya no tiene ese método, ya no puede invocarlo. ¿No ve? Entonces, eso con respecto a la palabra static. Si alguna vez han tenido dudas o... porque sé que seguro que lo van a ver por ahí alguna vez en su vida, ¿ya? El static hace que algo se vuelva de la clase, es decir, ya no de los objetos. Y pues aquí hemos visto, ¿no? Normalmente las constantes se los declara como un final static. ¿Por qué? Porque como son constantes y no quieres que cambie nunca, pues... ¿para qué vas a repetirlo en cada objeto? Que se quede en la clase. Pero han visto, para que sea constante basta con el final. Para que se vuelva parte, una constante de la clase, lo vuelves estática. ¿Ya? Continuemos. Pues bien, hasta aquí habíamos visto esto. La primera parte para empezar a crear clases es declarar tus atributos. Luego de eso, tienes que crear el constructor. ¿Qué hace el constructor? Da valores iniciales a nuestros atributos. ¿Ya? Es decir, los inicializa. Aquí habíamos visto, ¿no? Que recibo un valor nombre y que ese valor se va a asignar a mi atributo nombre. Pero ahora, algo interesante. ¿Qué pasa si tú dices, no siempre, yo quiero que esto se llame nombre, porque es lo correcto? Ya, pues, que se llame nombre, no hay lío por mí. Pero cuando hagas esto, cuando tu atributo y tu parámetro tengan el mismo identificador, el mismo nombre, tienes que hacer lo siguiente. Para que Java se ubique, ¿qué quieres hacer? A la variable de la izquierda, a tu atributo, le tienes que anteceder una palabra reservada. This.nombre es igual a nombre. ¿Qué es esta cosa, esta palabra reservada this? Que quizás ya lo han visto antes. Esta palabra reservada this hace referencia, o va a hacer referencia, al objeto actual. O sea, al objeto que esté invocando, o bueno, del inglés esto, ¿no? Yo.
Imagínense, tú como contacto, quiero que accedas a tu atributo nombre. Oh, ok. Quiere que acceda a mi atributo nombre. ¿Se acuerdan que para los arrays hacíamos algo similar, que era el array.length? ¿Esto qué cosa les había dicho que era? Esto es acceso a un atributo. Ese dis.nombre es lo mismo, es acceder a un atributo. ¿A un atributo de quién? De ti mismo. Le estás diciendo, accede a tu atributo, ¿qué cosa? Que se llama nombre. Ah, ya, ok. Entonces, este atributo, quiero que guarde el valor de la variable nombre. Oh, como esta variable está sueltita, dice, lo voy a ir a buscar. Busca, busca, busca y lo encuentra aquí. Oh, estás hablando del parámetro. Sí, en efecto. Entonces, con esta instrucción, tú puedes tener, tanto en el atributo como en el parámetro, el mismo identificador. Y Java esta vez ya no se va a confundir. Miren, si mando a compilar esto y hago la prueba, le doy clic derecho, tararán, nos creamos un Ariel, le damos OK, inspecciono, miren, lo ha mantenido ahí, ahí está mi nombrecito de Ariel. ¿No ve? Entonces ya no ha tenido confusión, ya no lo ha dejado nulo, como habíamos visto cuando era nombre igual a nombre nomás. Entonces, pequeños detalles en los que tienen que tener cuidado. ¿Listo? Pero ahora continuemos, porque por ahora solamente hemos dado valor inicial a 1. Yo quiero inicializar de manera correcta todos mis atributos. ¿Cómo haría eso? Pues tienes que saber cuántos quieres que te lleguen por parámetro, de cuáles tú ya sabes su valor. En este caso hemos dicho, me va a llegar de afuera el nombre y el número de celular. Entonces tengo declarado el nombre, coma, tengo otro parámetro que es de tipo entero, que es el numCell. Lo vamos a abreviar aquí, numCell, listo. Entonces, no, dis.nombre es igual a nombre, mi atributo número celular. Ahora va a guardar, ¿qué cosa? Ahora va a guardar el valor que tenga mi parámetro numCell, listo, ese valor que me está llegando de afuera. Ya está, ya lo estoy guardando en mis atributos. Ahora, ¿qué más? Familiar. Este contacto es familiar. Por defecto, todo contacto nace siendo no un contacto normal, es decir, que no es familiar. Por tanto, el valor por defecto va a ser false. Puede cambiar en el tiempo, por eso no es constante, sino es un valor por defecto, es el valor inicial que yo le doy. Listo. Entonces, como pueden ver, cuando tú inicializas tus atributos, puedes darle valores que estén en tus parámetros o valores que tú ya sepas de antemano, ¿no? Así, valores explícitos. Listo, ya está, eso es todo. Si tú mandas a compilar, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Ahora ya puedes crear de manera completa un contacto. Hagamos la prueba. Vamos a crear un contacto, listo. Nos dice, dame el nombre del contacto. A ver, vamos a crear un contacto que se llame Beatriz. Número de celular de Beatriz, nos inventaremos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Le damos OK. Y miren, se ha creado un contacto. Si yo lo inspecciono, me dice lo siguiente. Se llama Beatriz y este es un número. Y no, no es un familiar. Ahora, aquí es donde nace la magia. A partir del contacto, tú puedes crear varios. Miren, yo quiero crear otro contacto. Me quiero crear a su amiga Juliet. ¿Listo? ¿Qué número de celular va a tener? Nos inventamos otra vez. Le damos OK. Y puedo seguir creando otro contacto. Imagínense que este contacto va a ser... no sé. ¿Qué se llamaba ese unicornio? Ya va a ser unicornio. Unicornio. Listo. Tiene un número. Su número es el 123, 123. Listo. Ok. Miren qué está pasando. A partir de una clase que se llama contacto, que define las características de todo contacto, puedo crearme varios objetos. ¿Cuáles son las diferencias entre estos objetos? Que cada uno de estos objetos tiene sus propios valores para las características que comparten, es decir, para los atributos. ¿A qué me refiero? Visualmente veamos una comparación. Miren, ambos objetos han nacido de la misma clase, ambos son contactos. ¿Cuál es la diferencia? Si bien comparten sus mismos atributos, todo contacto tiene nombre, número de celular y sabe si es o no de un familiar, el valor que se le da a cada atributo es muy propio de cada objeto. Por ejemplo, este contacto es de Beatriz y tiene este número que empieza con 43. En cambio, este otro contacto es de Juliet y su número de celular inicia con 86. Son distintos. O sea,
son distintos en cuanto a los valores que los definen. Sin embargo, sí son objetos que han nacido de la misma clase, ¿no ve? Entonces es esta manera en la que ustedes, y bueno, nosotros de hecho, vamos a ir representando, vamos a ir simulando cosas. Por ejemplo, a partir de ahora y con este nuevo pensamiento, pónganse a imaginar un poco. Imagínense un juego. Normalmente los que están de moda son jueguitos de tipo... ¿Cómo se llama? RP, no me acuerdo qué. Imagínense un mundo, un jueguito clásico, ¿no? Donde tú tienes un bando, hay dos bandos y demás. ¿Qué cosas son qué es lo que tú manejas? Tú manejas héroes, normalmente. Imagínense una clase héroe. ¿Todo héroe tiene lo mismo? Técnicamente sí. Todo héroe tiene un nombre, tiene de 4 a 6 poderes, digamos 4. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cada uno define a su manera sus poderes. Todos tienen, pero cada uno tiene sus propios valores para sus poderes. ¿No ve? Entonces, eso siempre hagan esa comparación. A partir de ahora, imagínense el mundo como si estuviera orientado a objetos. ¿Ya? Cualquier cosita que utilicen, cualquier juego que ustedes vean o cualquier cosa que les guste, imaginen cómo ustedes podrían programar eso, cómo podrían simularlo. Vayan practicando mentalmente eso, el paradigma, vayan imaginando, ¿ya? Cualquier cosa es posible representarlo, quizás algunas más difíciles que otras, pero de que se puede, se puede. Por ejemplo, en un cine, si tú quisieras un cine tiene salas, por tanto te creas una clase sala. ¿Qué es lo que tiene toda sala? Una cantidad de asientos, no todos tienen la misma, pero tienen asientos. No sé, quizás tiene... Bueno, entonces tiene que ver con la capacidad, de hecho, ¿no? Pues, no sé, tal vez puede tener zona VIP, quizás no, la dimensión de la pantalla, yo qué sé, horarios. Entonces, como les digo, simular algo va a depender de tu nivel y capacidad de abstracción del problema. ¿Listo? Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Habíamos visto la primera parte, la introducción a lo que es programación orientada a objetos. ¿Listo? Ya hemos aprendido nombre de una clase, atributos de una clase, que también se les llama variables de instancia, variables globales, constructor de una clase, que es lo que hace, da valores iniciales a tus atributos y pues se encarga de crear objetos. Eso es un constructor, construye cosas. El día de mañana vamos a continuar. Nos falta ver la parte de los métodos protocolares, que también vamos a ver qué son los accesorios modificadores. Y pues ya vamos a empezar a practicar resolviendo ejercicios conmigo. ¿Listo? Durante esta semana mi objetivo va a ser pulirles en programación orientada a objetos para que su conocimiento esté bien. Pulirles justamente en el sentido de académico, ¿no? Necesito que lleguen a entender bien, necesito que capten bien la idea. Por eso les digo, pulido como un diamante. Entonces, eso va a ser. Vuelvo con ustedes, dejo de compartir y oficialmente dejo de grabar.